Lo mejor que se hubiera hecho es dejar que este proceso de subasta avanzara y mientras tanto ARPAS promueve una reforma de ley para evitar que la subasta sea el mecanismo único para acceder a una frecuencia al espectro radioeléctrico. Yo respeto pues la apreciación del señor presidente, es su opinión personal, pero tanto él como todos los demás funcionarios y ciudadanos en general tienen que acatar los fallos de los tribunales de justicia. Y agrega que el caso está avanzando tanto para conocer una sentencia definitiva de este en al menos 30 días. Ciertamente en la resolución donde se aprobó la medida cautelar, suspendiendo el proceso de la subasta momentáneamente, se emitió también la resolución y se ordenó llevar el caso a sentencia. Hay un plazo que nosotros nos hemos autoimpuesto de 30 días. Pero surge la duda de cómo queda el traslado de la frecuencia del canal de la Universidad Francisco Gavidia a VHF. La superintendencia, según la medida cautelar, no puede llevar adelante ningún proceso ya iniciado, tampoco puede darle trámite a una solicitud nueva que ingrese. En otras palabras, quiere decir que los procesos están congelados en términos absolutos hasta que el tribunal se pronuncie en sentencia definitiva. ¿Incluso el canal de la Gavidia? Mire, no le podría dar la opinión porque no sé cuál es el estado actual del canal de la Gavidia. No hemos analizado nosotros canales o frecuencias en particular, sino en términos general el acto y el poder, la facultad que tiene la superintendencia de llevar adelante conforme a la ley las subastas públicas de las frecuencias está paralizado. En otro tema, y luego que el ministro de Hacienda dijera que ya fue asignado parte del $1.000.000 para gastos de la toma de posesión presidencial, el magistrado presidente asegura que el recorte a carteras como salud, educación y defensa quedó suspendido según el fallo de la Sala de lo Constitucional, si no, entra la figura del desacato. La Corte, por mucho que sentencie eso, no puede decirle, miren, no paguen los proveedores o a los proveedores que ya se le pagaron, devuelvan el dinero. ¿No van a acatar la sentencia entonces? No, vamos a acatarla, pero yo creo que no tienen la precisión debida porque hay muchos de esos gastos que ya se hicieron y ya se pagaron. La jurisprudencia tiene que ser acatada por el ministro de Hacienda. Nadie puede estar exento de la fuerza normativa de la Constitución. Si el ministro hizo gastos, como lo ha anunciado públicamente, pues él sabrá la forma cómo enmendar ese error. El gobierno tiene que acatar la medida cautelar. Si no la acata, el desacato. Por supuesto, cualquier autoridad que no cumple una orden judicial comete el delito de desacato. Pero da el voto de confianza al responsable de las finanzas públicas, apelando a su labor diaria, sobre todo cuando el gobierno saliente no previó en el presupuesto en ejecución los gastos de la toma de posesión presidencial. Esperamos y confiamos en la madurez del gobierno, de los ministerios, del ministro de Hacienda, para que él, como experto que es en la materia, sepa cuál es el camino apegado a la ley y a la Constitución que debe tomar para enmendar este error que ha cometido el gobierno. En cuanto al caso Flores, 2 magistradas de la Sala de lo Penal, incluida su presidenta, confirman que no ha llegado el escrito desde tribunales para analizar en Corte Plena un proceso de extradición. La ciudadanía también estará preguntándose si ya está la petición formal dentro de la Corte y es lo que tenemos por lo menos que saber ahora, porque no se nos ha informado de que ya esté la petición. Nosotros en Corte Plena no hemos tenido ningún conocimiento sobre esa solicitud, de hecho en la agenda de este día no está programado. De ahí que el ministro de Justicia manifestara ayer que hay obstáculos para solicitar a Interpol en Panamá que entre en acción, pero el magistrado presidente habla de otras piezas en el rompecabezas, información en sobres que llegó hace 2 semanas al máximo Tribunal de Justicia y ya está en poder del Ministerio Público. Una de ellas venía de la Fiscalía General de las Bahamas y la otra venía de información bancaria y de otra índole, porque eso sí aparece en la carta de remisión, pero los sobres venían cerrados, herméticamente cerrados, y tal como lo recibimos, así fueron entregados a la Fiscalía, y es la Fiscalía la que sabe perfectamente el contenido de esa información. Esa información que ingresó por la vía diplomática a la Corte Suprema serviría a los fiscales del caso Flores para sustentar su acusación en la etapa de instrucción prevista en el juzgado primero de esa instancia. Para el noticiero, Paola Alemán.